Daremos inicio a la tercera mesa del Congreso. A continuación, se desarrollará la ponencia titulada Elaboración de un diccionario regional descriptivo contrastivo, a cargo del doctor Fernando Miño Garcés. Fernando Miño Garcés es miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente de la Academia Española de la Lengua, licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Lingüística Aplicada, máster en Lingüística Aplicada por la Universidad de Georgetown de Washington, D.C., PhD en Lingüística Aplicada por la Universidad de Georgetown de Washington, D.C., director ejecutivo y académico del Centro Andino de Estudios Latinoamericanos. Cuenta con más de 52 años de experiencia en docencia, tanto en colegios de Quito como en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en las universidades norteamericanas de Georgetown, George Washington, George Mason y el Northern Virginia Community College, así como en la Universidad de Augsburgo en Alemania. Le cedemos la palabra al doctor Fernando Miño Garcés. Muchas gracias, gracias por la presentación. Para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa esta noche, permítame también compartir las diapositivas, algunas diapositivas que he preparado. El tema de la presentación de esta noche es la elaboración de un diccionario regional descriptivo contrastivo. Cuando empezamos la elaboración del diccionario del español ecuatoriano, nos enfrentamos con muchas interrogantes que poco a poco fueron resueltos por la experiencia que habían tenido en la elaboración de diccionarios similares de otros países, como de Argentina, de Uruguay, Colombia, Cuba, Venezuela y otros, que habían preparado los autores del nuevo diccionario de americanismos. La respuesta a estas dudas las presento aquí resumidas en cómo elaborar un diccionario regional descriptivo contrastivo. A ver, aquí me dice que, perdón, aquí me dice que, a ver, ahí está bien al Sí, se ve coordinador. bien. Sí, se ve bien las diapositivas. Ya. Entonces, había dicho, perfecto. Había dicho que las respuestas a estas dudas las presento como cómo elaborar el diccionario. Y para esto consideramos varios aspectos. El primero es el propósito del diccionario. En el caso de la elaboración de un diccionario, igual que al escribir un artículo o un libro, cualquier documento, debemos pensar primero en la finalidad, en para quién va destinado y cuál será su extensión. Como sabemos, hay muchos tipos de diccionarios. En este caso específico, vamos a presentar el diccionario de regionalismos y específicamente del diccionario regional descriptivo contrastivo. El propósito de un diccionario de este tipo es el recopilar palabras de una comunidad lingüística determinada, el informar sobre los elementos léxicos de la región en estudio, tal como los habla y escribe. No se atiene, por tanto, a ningún criterio respectivo. Y esto es importante porque no debe haber un criterio restrictivo que implique la exclusión, la condena o estigmatización de usos lingüísticos que, según pautas fundadas en convicciones morales, la idea de pureza de la lengua u otras razones puedan implicar dicha exclusión. Entonces, la idea es que no exista una restricción. También para registrar unidades léxicas de la región de estudio que presenten en su uso algún rasgo diferenciador con respecto a las unidades léxicas de la región de contraste. Otro aspecto que debemos considerar es el para quién es el diccionario, es decir, los destinatarios, quiénes lo van a usar. Y como habíamos mencionado, la extensión.
La extensión del diccionario estará determinada por la cantidad de material encontrado. La idea es que no haya, no sé qué pasó aquí. Ah, a ver, perdón, no sé qué bien ustedes en Ya, en las ya se ve la presentación diapositivas. nuevamente. Algo sucedió. Bueno, seguimos. Estaba diciendo que en la extensión lo importante es que no debe haber limitaciones, a pesar de que sabemos que hay veces en que limitaciones económicas, de espacio, etcétera, nos obligan a que se limite la extensión de un diccionario. Eh, el segundo aspecto, no sé qué sucede, perdón. Bien, pero el segundo aspecto que debemos considerar es la obtención del material léxico. Perdón, estas cosas no sé qué pasa. Bien. Para la obtención del material léxico debemos hacer aprovechamiento de los diccionarios y trabajos lexicográficos existentes, formar y aprovechar un corpus del cual vamos a hablar enseguida, el realizar encuestas, también importante, elaborar glosarios especiales, utilizar la información existente en otras fuentes. Ustedes van a disculpar que parece que la combinación entre el administrador del evento y el manejo de mi computadora está causando problemas en las diapositivas. Pero en todo caso, la idea que estamos tratando de mencionar aquí es, por ejemplo, hablemos de el aprovechamiento de diccionarios y trabajos lexicográficos existentes. La categoría de obras lexicográficas que hay que examinar son, por ejemplo, diccionarios descriptivos generales de la lengua de estudio, diccionarios de la región global de estudio, o sea, incluir diccionarios nacionales, regionales, zonales, etcétera. También diccionarios especializados, por ejemplo, de sociolectos, de jergas, jerga estudiantil, jerga delincuencial, etcétera, y también de materias específicas como agricultura, economía, arquitectura, y otros trabajos lexicográficos sobre el español de la región que se está estudiando. A ver si puedo pasar a la siguiente, porque vamos a hablar de la formación y aprovechamiento de un corpus, porque es interesante aquí que tomemos en cuenta que la documentación que se consigue, perdón, la documentación que se consigue aquí, la ventaja es que se puede tener así tanto frecuencia de uso de las unidades léxicas como un uso en contexto. Eso nos da las diferentes acepciones que vamos a usar en el diccionario. Se deben aprovechar los siguientes tipos de textos. Está, creo que en la diapositiva, no sé. Aquí hay mucho mensaje que está saliendo, pero no sé. Me avisa, por favor, de los eventos si se ve algo ahí, porque mi Se puede ver su computadora. pantalla. Bueno, no importa. Entonces, las obras literarias de todo tipo hay que aprovecharlas, periódicos, revistas, sigue excluir deportes, modas, cocina, manuales prácticos y obras de divulgación científica. Se incluyen manuales de mecánica, cocina, etcétera, textos escolares escritos en la región, otros tipos de textos, como por ejemplo propaganda, afiches. Es decir, todo esto nos va a dar el real uso de la lengua en la región de estudio para hacer una descripción. Emisiones de radio, especialmente los programas en vivo, que son los que son producidos en la región. Grabaciones de todo tipo,
considerar sermones, discursos políticos, etc. Para la realización de encuestas, hay muchas unidades léxicas que por su naturaleza no aparecen en corpus de textos. Y esto es importante considerar. Hay palabras groseras, palabras de cariño, palabras tabuizadas. Estos materiales hay que reunirlos por medio de encuestas. Las encuestas también nos ayudan a comprobar la frecuencia de uso de las unidades léxicas. En la opinión nuestra es que solo a base de encuestas se puede decidir la inclusión o no de una palabra o un grupo de palabras. Quien elabora el diccionario muchas veces simplemente usa su idiolecto, es decir, esta palabra no la he oído. Creo que un diccionario lexicográficamente hecho de forma estricta debería tener el uso de encuestas. Para la elaboración de glosarios especiales, puesto que no todo investigador tiene acceso a la totalidad de los campos, es necesario recopilar material de sociolectos, elaborar glosarios especiales de jerga estudiantil, amplia, etc. Estos glosarios sirven para incorporarlos más tarde en el diccionario con las siglas que los marcan como lenguaje delincuencial, militar, de lo que sea. Ahora, para la utilización de información procedente de otras fuentes, existen fuentes de información que a veces no se las toma en cuenta, que ya la mencionamos antes, pero hay que tomar muy en cuenta como cartas, comunicaciones, letreros, anuncios, que dan más las frecuencias de uso de las palabras. El tercer aspecto a considerar son los criterios de selección de las unidades léxicas. Estamos, sí. Sí, un segundo a ver si podemos. Ya. Tomar en cuenta las siguientes consideraciones, porque para establecer las unidades léxicas hay que recoger para la elaboración de un diccionario regional descriptivo algunas consideraciones básicas que son importantes al estar haciendo el diccionario. Primero se recoge el uso de distintas unidades léxicas para designar un concepto en el área estudiada y en el sistema de contraste. Es decir, si para el mismo concepto se usan palabras diferentes. Por ejemplo, en el diccionario del español ecuatoriano, miren ustedes que para el uso de la palabra capiro, que designa una persona de extracción social baja, escasa cultura y modales poco refinados, para el mismo concepto en España se usa paleto. Si una unidad léxica de la región de estudio no se da en el sistema de contraste, hay que, por supuesto, registrarla. Por ejemplo, en el español ecuatoriano tenemos la palabra choclo, que en España hay que definirlo con una perífrasis como mazorca de maíz tierno. Si la unidad léxica de la región de estudio designa cosas típicas de esa región que no son conocidas en la región de contraste, como por ejemplo en el Ecuador, guarape, achote, son frases que hay que usarlas. Hay unidades léxicas que presentan, esto está loco, perdón. Bueno, siento mucho que esto de las diapositivas realmente
está saltando de una cosa a otra sin criterio. Espero que no se pierdan ustedes en lo que estamos tratando, pero la idea que estamos considerando en este momento es qué aspectos son los que tenemos que considerar. Y habíamos dicho el caso, últimamente mencionamos cuando la unidad léxica de la región de estudio designa cosas típicas que no se conocen en la región de contraste. Le había dicho el uso de guarapo o achote en Ecuador que no se conoce en España. Unidades léxicas que presentan diferencias de uso lingüístico en las dos áreas. Esto es interesante porque tenemos, cuando la misma unidad léxica le corresponde distinto valor denotativo en el área. Si me van a permitir, voy a quitar el compartir. Oscar, ¿me puede ayudar? Quiero quitar el compartir pantalla. Ya dejó de compartir, ya no Ya, vemos. perfecto. Vamos a seguir. Siento mucho esto, no me ha funcionado, pero de todas formas. Estábamos hablando de unidades léxicas que presentan diferencias en el uso lingüístico. Por ejemplo, a la misma palabra, a la misma unidad léxica, corresponde otro valor denotativo en el uso de ambas regiones. Es el caso, por ejemplo, en Ecuador, la palabra media es una prenda de punto de seda que cubre el pie y la parte inferior de la pierna. En España es la que cubre el pie y la pierna hasta la rodilla o más arriba. Es decir, hay una diferencia denotativa. Por lo tanto, esa palabra hay que registrarlo. El otro caso es que a la misma unidad léxica le corresponden distintos valores connotativos. Es también importante porque en España, por ejemplo, la palabra culo se usa en muchos contextos de expresiones, sacar el coche de culo. En el Ecuador, culo es una palabra tabuizada. Entonces, pues también la registramos en ese sentido. O una unidad léxica puede tener la misma denotación en ambas áreas, pero hay diferente aplicación. En España se usa diga, además de para el imperativo del verbo decir, para el contestar el teléfono, lo cual no sucede en Ecuador. En Ecuador usamos más bien aló para ese propósito. La frecuencia de uso de la unidad léxica puede ser muy diferente en las dos áreas. Estamos en el punto 334, que sería el siguiente. Muchas gracias por la ayuda con las diapositivas. Es la siguiente. Perfecto, 334. Muy bien, exacto. La palabra elevador, que en el Ecuador tiene una frecuencia de uso mayor que en España. Por ejemplo, en el diccionario del español ecuatoriano, hay muchas personas que dicen, ¿por qué se pone esta palabra? Si es que esa palabra sí hay en España, pero la frecuencia de uso es diferente. Eso hay que entenderlo. Al tener una unidad léxica que tenga diferente construcción gramatical en cada área de estudio, también se la registra. Por ejemplo, en España hay diferente género para sartén. En España es el sartén, en España es la sartén, en Ecuador es el sartén. O, por ejemplo, diferente uso de verbos. En España, tomar es un verbo solo transitivo, en Ecuador es también intransitivo. El cuarto aspecto a considerar son los criterios para la lematización, que es la siguiente diapositiva. Para lematizar, primero tenemos el criterio alfabético. Las palabras de la región de estudio que se registran en el diccionario
se las escribe en orden alfabético. Consideramos lemas principales y lemas secundarios. Hablamos de lemas principales, los que encabezan los artículos del diccionario y para efectos de establecer una normativa corresponden siempre a la llamada forma canónica de la palabra. Y lemas subordinados tenemos que se distinguen dos tipos, univerbales y pluriverbales. Por ejemplo, no sé si puede pasarme, muchas gracias, la diapositiva al ejemplo de ajo en el español ecuatoriano, en donde tenemos como lema subordinado la interjección ajo, la siguiente, sí. La siguiente, la interjección, exacto. Ajo, que es una univerbal, pero tenemos las pluriverbales como ajo estirado o hacer morder el ajo. Ahí tenemos el ejemplo con las definiciones. Para la lematización de unidades léxicas pluriverbales, también tenemos dos casos, que la palabra de la pluriverbal que se presenta como lema principal tenga una o varias explicaciones. Por ejemplo, en el diccionario del español ecuatoriano tenemos máchica, que sería la siguiente diapositiva, que tiene la explicación semántico-pragmática, primero para máchica como univerbal, entrada del diccionario, y como pluriverbal, entrada secundaria, máchica traposa, otra definición, que serían las siguientes diapositivas. Exacto, la siguiente diapositiva nos da la cuestión de, ahí tenemos máchica, ¿sí? Ahora voy a mencionar cuando la palabra que está documentada para la región de estudio es diferente de la de región de contraste, pero solo la pluriverbal, porque la palabra para entrada de artículo del diccionario es solamente una guía. Por ejemplo, la siguiente diapositiva nos muestra la entrada de ducha de mano. La palabra ducha tiene el mismo significado en España y Ecuador, por lo tanto no damos ese significado, solamente damos el significado de ducha de mano. La palabra ducha tiene solo el papel de guía para la entrada. Hay criterios luego para el registro de la unidad léxica pluriverbal y aquí seguimos varios criterios para ver qué ponemos primero cuando tenemos una pluriverbal. Y lo que rige aquí es el criterio gramatical. Primero el sustantivo. Ese tiene la prioridad sobre las otras categorías. Por ejemplo, tenemos la entrada de salir la bigotera al revés en el español ecuatoriano. Es una expresión hermosa, ¿verdad? Entra al diccionario bajo bigotera, que es el sustantivo que consta en esta entrada. De no contener el sustantivo, pues entrará el adjetivo. En el siguiente ejemplo, para dormir como votado o no ser ningún votado, miren qué hermosas expresiones, entran bajo votado, que es el adjetivo que tienen estas pluriverbales. De no haber adjetivo, entrará pues el adverbio. Por ejemplo, en la siguiente, acasito, en el lema acasito no más, que es una expresión deliciosa del español ecuatoriano para indicar muy cerca. En el caso de que no haya ninguna palabra de las categorías mencionadas, pero haya un verbo, pues entrará la forma canónica de ese verbo. Por ejemplo, tenemos la expresión nos conversamos. Entra bajo el lema conversar, que es la forma canónica del verbo en ese caso. Ahora, para el criterio de orden de los constituyentes,
Si dos o más constituyentes pertenecen a la categoría que decide sobre el lema, se aplica el criterio del orden de aparición de las palabras. Por ejemplo, para la entrada querer llover, que usamos bastante, entrará bajo querer, que es el primer verbo que aparece. Y el quinto aspecto a considerar es el de los criterios para la redacción de las explicaciones semántico-pragmáticas. Como sabemos, un diccionario puede tener varias formas de explicar el significado. Puede ser una definición o simplemente puede ser una definición enciclopédica o una explicación semántico-pragmática. Nosotros hemos usado una explicación semántico-pragmática y hay que tener muy en cuenta que deben tener elementos que revelen con claridad el significado. Deben explicar clarísimamente el lema. Por ejemplo, tenemos en el Ecuador quiebrasol, que es la siguiente diapositiva. Y ahí damos una explicación completa, serie de elementos fijos o móviles de diferentes formas y materiales que se colocan en la parte exterior de una ventana, sujetos a la fachada, para crear zonas de sombra, impedir. Es una explicación semántico-pragmática. Da lo práctico, el uso. Esa es un ejemplo de una explicación de ese tipo. Para la información semántica, para que resulte inequívoca, a menudo tenemos que dar información sobre el contexto. En la entrada, por ejemplo, estar ido o estar ida, ponemos el contexto. Aquí está. En un juego de cartas significa esto. En el Telefunken, que es otro juego de cartas que está explicado en el diccionario, por eso la flecha de remisión significa esto. Es decir, ponemos un contexto en donde se usa la palabra. Para que el usuario pueda entender correctamente una definición, conviene también relacionarla con indicaciones gramaticales. Por ejemplo, el verbo impactar. Aquí ponemos el régimen del verbo. No ponemos si es transitivo o intransitivo, sino el régimen. Por ejemplo, un vehículo impacta algo, una definición. Un vehículo impacta con algo o contra algo. Uno o más vehículos impactan, etcétera. Una explicación, una información gramatical. El sexto aspecto a considerar son las acotaciones, marcaciones y restricciones de uso que hemos mencionado ya, puesto que las explicaciones no siempre proporcionan información exacta. Ahí usamos esta serie de siglas. Algunas acotaciones y marcas que ya hemos mencionado, por ejemplo, coloquial para lenguaje coloquial, delincuencial para la jerga de delincuentes, para el tecnolecto y jerga de los deportes, deport, ist, etc. Aquí tenemos varios ejemplos. Si me ayuda con la siguiente, por favor, del español ecuatoriano, ignorito, por ejemplo, que es la siguiente, si me gustaría que la vieran, que tiene las marcas. Sí, la pone, por favor. Ignorito. Tiene la marca coloquial y humorístico. Aquella persona que da muestras de poca inteligencia, cultura, instrucción, como algunos de nuestros políticos, le decimos que es un ignorito. Entonces ponemos la marca coloquial y humorística. El siguiente ejemplo, tenemos conectar en el lenguaje deportivo. Es un término que usamos en el lenguaje deportivo. Otro ejemplo que tenemos ahí, corvinero, que es usado en el delincuencial. Obviamente, si no ponemos esta marca, esta sigla que nos explique exactamente de qué jerga corresponde, pues no tendría sentido. Y por último, hay que tener en cuenta otras consideraciones. Entre los asuntos que hay que considerar, además de todo lo que hemos dicho, hay que preocuparse especialmente de cuestiones gramaticales, por ejemplo. El tratamiento de la categoría gramatical, el género, el régimen, como habíamos mencionado,
la distinción entre variantes gráficas y fónicas, indicaciones paradigmáticas, sinónimos, antónimos, etc. Muchas gracias, siento mucho lo que nos ha pasado con las diapositivas, pero para un tratado completo de cómo elaborar el diccionario, un diccionario regional descriptivo contrastivo, les invito a revisar la introducción del diccionario del español ecuatoriano. Muchísimas gracias.